Bienvenidos a una emisión más de Formando Educadores. En esta ocasión traemos para ustedes una reflexión de los diversos teóricos que nos hablan de la didáctica. Para ello hemos escogido a 4 teóricos. Comenzaremos con Juan Amos Comenius, seguido de Carl Stoker, continuando con Emilio Nerici y terminando con Jean-Jacques Rousseau. Iniciaremos el estudio de la didáctica con el filósofo pedagogo Juan Amos Comenius, nacido en República Checa en 1592. Él es popularmente conocido en el área de la pedagogía por su principio pansófico, enseñar todo a todos. Para él, la didáctica es el arte de enseñar. La didáctica es la ciencia que investiga y experimenta las nuevas técnicas de enseñanza. Su obra más popular es la Didáctica Magna de 1632. Su obra es el resultado de la investigación y de la crítica al método de memorización de sus antiguos maestros. En su obra se destacan elementos como que el hombre solo necesita de una educación adecuada para desarrollar su naturaleza a plenitud, de que el hombre, en su papel de docente, es el modelo a seguir del alumno, que posteriormente él defendiera que el centro de la educación es el alumno y no el maestro, el elemento gradual y la educación física que contribuyen a la formación. Él distingue 5 principios principales de la educación. Como primer principio está la educación no diferencial, en su aspecto universal y general. Universal porque la educación debe ser impartida tanto a ricos como a pobres, y general porque la educación debe ser impartida tanto a mujeres como a hombres. Como segundo principio tenemos que la educación debe ser sistemática y metódica, que la educación debe estar organizada y estructurada, y que debe agrupar a los alumnos por edades, dado que se aprende mejor entre pares y de que la educación inicia en casa. Como tercer principio, tenemos que la educación debe ser graduada y programática, de ir del conocimiento más sencillo al más complejo. Como cuarto principio, tenemos que la educación debe instruirse en un tiempo y una hora específica, no debe ser producto de una improvisación. Como quinto principio de la educación, tenemos que debe velar por el bien común y no por el beneficio propio. Dado que Juan Amos Comenius distinguió las etapas de desarrollo como elemento esencial, divide su obra en 3 grupos. La didáctica general, donde se contempla las capacidades y los objetivos. La didáctica especial, donde se establecen los métodos, y la didáctica diferencial, donde se establecen las particularidades del individuo. Ya por último, Juan Amos Comenius concluye que para que se dé el acto educativo se necesitan 6 componentes. 1. El docente. 2. El alumno. 3. Los objetivos. 4. La materia. 5. El método. Y 6. El contexto. Solo con una buena didáctica se puede lograr con eficacia la educación. Nuestro siguiente autor es Carl Stoker. Él nos define didáctica como teoría de la instrucción y la enseñanza escolar de toda índole y a todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza. Él nos establece 5 principios muy importantes, los cuales deben ir relacionados entre sí para lograr el objetivo de la educación. El primer principio es el de la intuición, el cual nos destaca la importancia de hacer uso de actividades que permitan la experimentación y la observación del alumno, para que éste pueda apropiarse del conocimiento y también crear sus propios puntos de vista. Como segundo principio tenemos el de la actividad del alumno, el cual nos dice que debe ser el alumno el que haga las cosas por sí mismo, que el docente pasa de ser un transmisor de conocimientos a ser la guía y el acompañante de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tercer principio tenemos el del realismo. Este principio nos dice que la finalidad de la educación es crear personas aptas para la vida en sociedad, desde 2 ramos. El primer ramo es el económico profesional. Y también tenemos el otro ramo que es el humanitaria universal, en el cual se destacan los valores tanto éticos como sociales y artísticos. Por lo tanto, hay que enseñar a las personas a
a hacer y hacer. Como cuarto principio, tenemos la consolidación al éxito, la cual nos dice que por medio de la repetición de las actividades podemos hacer que el alumno consolide los aprendizajes. No con una actividad nos bastará para que el alumno se apropie del conocimiento. Hay que crear actividades que permitan el repaso y la asimilación de estos. Y por último, nuestro principio de adecuación al estudiante, la cual nos dice que hay que tener como importancia las peculiaridades de cada estudiante. Hay que tomar en cuenta que ninguno es igual, que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje y su propio ritmo. Por lo tanto, si uno aprende, no significa que los demás hayan aprendido. Hay que hacer uso de actividades diferentes para que el aprendizaje y el conocimiento lleguen a todos los alumnos. Estos principios nos dan los conceptos del proceso docente, los cuales serían: el primero sería que el alumno es el centro de la educación. El segundo, que el docente pasa de ser un transmisor a un guía. 3, que debemos aplicar actividades que involucren al alumno en diversas circunstancias para que él aprenda. El 4 es que todo eso que se enseña en la escuela debe fomentar el aprendizaje para la vida. Y el 5, que debe existir ejercicios repetitivos que permitan la consolidación. También Stoker nos mencionaba que la educación debe darse de una manera científica, sistematizada, relacionando la teoría con la práctica, que permita fomentar la independencia cognitiva y también crear ambientes donde se desarrolle lo individual y lo grupal. Todo ello desde una educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta llegar a la universidad. Stoker nos menciona que es importante hacer uso de la didáctica en todos esos niveles educativos para que la persona aprenda. Esto lo podemos encontrar entre su obra más importante, que es Principios de la didáctica moderna. Para continuar con el contraste de la información, el siguiente autor es Emílio Neresi, pedagogo brasileño, quien escribió la obra Hacia una didáctica general dinámica. Su principal objetivo era conocer cómo se enseña. Él define la didáctica como el conjunto de procedimientos y normas que están destinadas a dirigir el aprendizaje hacia lo más eficiente posible. Determina una serie de leyes. La primera de ellas es el cumplimiento de los propósitos educativos. La segunda es que la enseñanza y el aprendizaje sean procesos coherentes y eficaces. La tercera ley hace referencia a que la enseñanza debe estar acorde a las necesidades de los alumnos y a sus edades. Derivada de la tercera ley, la cuarta habla acerca de la importancia de conocer la realidad del entorno, ya que a partir de ella se puede conocer las necesidades de nuestros alumnos. De igual manera, hace mención de 14 principios didácticos. El primero de ellos es el de la proximidad, es decir, que a los alumnos se les debe enseñar a partir de lo más cercano posible. El segundo es el de dirección. Hace referencia a que se le debe explicar de manera clara al alumno los propósitos que debe alcanzar. El tercero es el de marcha propia y continua. Valora las diferencias individuales, pero sobre todo la autosuperación. El número 4 es el de ordenamiento, es decir, organizar las partes de una asignatura para formar un todo. El número 5 es el de la adecuación, es decir, adaptar a las posibilidades de los alumnos los contenidos. El número 6 es la eficiencia, es valorar el último esfuerzo de los alumnos para lograr su mayor nivel de rendimiento escolar. El séptimo es el de la participación. Hace referencia a que los alumnos deben de participar de manera activa y pasiva en todas las actividades. El siguiente es el de espontaneidad. Hace referencia a que los alumnos se deben expresar de manera libre, creativa, sin represión alguna. Otro de los principios
es el de realidad psicológica, es decir, que no hay que olvidarnos de la edad evolutiva de los estudiantes. El siguiente es el de dificultad, o sea que hay que poner a nuestros alumnos en situaciones conflictivas. El siguiente es el de transferencia, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en contextos reales. Otro de los principios didácticos es el de la evaluación. Ahí sí corresponde al docente evaluar de manera continua para realizar reajustes a sus contenidos, métodos y técnicas. El penúltimo de los principios es el de la reflexión. Fácil de entender, es decir, que hay que llevar al alumno hacia la reflexión. El siguiente y último de los principios didácticos es el de responsabilidad. ¿Qué es lo que se pretende con la educación? Que el alumno actúe de manera responsable ante la sociedad. Por otra parte, se mencionan los componentes del proceso docente. El primero de ellos es el alumno, quien aprende. La escuela debe adaptarse a él y no como lo habíamos pensado anteriormente, que es él quien se adapta a la escuela. El segundo componente son los objetivos, son la razón de ser de las escuelas, es decir, lo que se pretende alcanzar. El tercer componente es el profesor, el orientador del aprendizaje. El cuarto componente es la materia, se refiere a los contenidos que se pretenden enseñar. El quinto son los métodos y técnicas que van a servir para poder impartir los contenidos de la materia. Y el último es el entorno, por el cual podemos conocer la realidad de las necesidades del estudiante. Como último tema, quisiera mencionar que este autor divide las etapas del proceso de la siguiente manera: en maternal, preprimaria, primaria, secundaria y superior. El siguiente autor se llama Jean-Jacques Rousseau, quien nos maneja que la didáctica es el proceso educativo que debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, de sus conocimientos y de sus intereses. Para él, la educación debe centrarse en el niño y adaptarse a sus necesidades, puesto que un niño no debe ser tratado como un adulto. Rousseau nos maneja una serie de principios que ahora les explicaré. Para él, el principio más importante es el de la naturaleza del niño. Debemos de enseñar según sus intereses. La educación tiene que ser también activa. La educación se centra especialmente en las características del niño y es el profesor quien debe de permitir desarrollar todas sus potencialidades según su ritmo. El profesor es en sí una guía, el cual podrá dar una educación individualizada para que él pueda desarrollarse como ser. La educación debe ser en función de cada una de las etapas que él maneja. En pocas palabras, el amor propio, el amor al prójimo, la razón y la libertad. Un educador no debe desesperarse, puesto que debe de intervenir lo menos posible en el proceso de la formación de los niños. Debe de esperar alegremente la marcha natural que tiene el niño según sus etapas. El educador recobra un papel muy decisivo, permitiendo dar experiencias a los niños, acompañarlos y brindándole estímulos necesarios en su proceso. El arte del pedagogo consistirá en actuar de manera tal que su voluntad no suplante nunca a la del niño. En su obra principal, Emilio, él nos maneja unas etapas que se siguen según la naturaleza del niño. Estas son la infancia, la niñez, la primera adolescencia, la adolescencia y le llama el matrimonio, en las cuales él nos explica detalladamente cómo se da el proceso de adquisición de la información y del aprendizaje.